La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia la relación de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo y sus ángulos internos. Estas relaciones se conocen más como seno, coseno y tangente. El primer registro de su uso de la trigonometría fue en Babilonia, y esto para dar registro del movimiento de los planetas, es decir que lleva muchos años existiendo. Para poder entender claramente cada una de las razones es necesario tener el conocimiento del teorema de los Pitágoras, porque si recordamos nos dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, y cada una de ellas tiene un nombre. Sabemos que c, siendo el lado más largo del triángulo rectángulo, es la hipotenusa, a es un cateto y b es el otro. Ahora bien, para identificar el nombre de los catetos es necesario posicionarlos en un vértice o un ángulo del triángulo, ya que dependen de en dónde nos posicionemos, se considerará el cateto con su nombre. Si nos posicionamos en este vértice, el cateto opuesto será este, y el adyacente será el que está al lado del vértice en el que nos posicionamos. La hipotenusa nunca cambiará de lugar, por lo tanto, solamente podrán cambiar el nombre de los catetos. Para aplicar la trigonometría, necesitamos saber qué es seno, coseno y tangente, respectivamente. Tangente de alfa siempre se refiere a cateto opuesto entre cateto adyacente. Seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y coseno de A se refiere al cateto adyacente entre la hipotenusa. Cuando hablamos de alfa nos referimos al valor del ángulo donde nos estamos posicionando. Por lo tanto, tangente de alfa sería tangente de el ángulo. Seno del alfa es el seno del ángulo y coseno del alfa es el coseno del ángulo del que estamos hablando. Por lo que el valor de los catetos puede cambiar dependiendo del ángulo en el que estemos posicionados. Sin embargo, como ya dije, la hipotenusa nunca cambia y siempre es el valor más grande o el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. Y la trigonometría tiene diversos usos, tales como el cálculo de alturas. En la astronomía se miden las distancias, hay mediciones de distancias entre puntos geográficos e incluso en sistemas globales de navegación por satélite utilizan la trigonometría, por lo que es muy importante para las ciencias e ingenierías. Pues bien, ahora veamos cómo se aplica. Pasos para resolver un triángulo por trigonometría. Paso 1. Identifica los datos que tiene. Supongamos que tienes un triángulo rectángulo con un ángulo de θ grados y un lado adyacente de B. Paso 2. Usa las razones trigonométricas para encontrar los lados desconocidos. Seno, que es igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es igual a adyacente sobre hipotenusa, y tangente, que es igual a opuesto sobre adyacente. Otra manera de recordar las razones más simplificadas sería SOHCAHTOA, A, que significa seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Un ejemplo genérico de esto sería ya puesto en práctica de esta manera. Este ejemplo podemos usar coseno para encontrar la hipotenusa. Vamos a utilizar coseno para que se representa así. Coseno de θ es igual a B entre C, que sería el adyacente, sobre la hipotenusa. Despejando la hipotenusa obtenemos que C es igual a B sobre coseno de θ. Esto sería el resultado que sustituiría al C y sería tu hipotenusa. Calcular los lados restantes. Una vez que tiene la hipotenusa puede usarla para encontrar el lado opuesto utilizando el seno, que sería seno de θ y sería igual a entre hipotenusa, que sería C. Esto pues ya te haría despejar el lado opuesto, dándote como resultado ya entonces lo siguiente.
Despejando el lado opuesto, tenemos que A sería seno de teta por C, que sería hipotenusa. Y aquí tendríamos los dos lados ya encontrados. Para finalizar, veremos un ejemplo. Tenemos un triángulo que mide 28 centímetros de un lado y con una hipotenusa de 45 centímetros. Entonces ahora buscaremos los valores de ambos ángulos y del cateto opuesto al ángulo que se encuentra adyacente al ángulo alfa. Comenzamos por hacer Pitágoras. Conocemos que 28 al cuadrado más algún x al cuadrado es igual a 45 al cuadrado. Eso nos lleva a que entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 2025 menos 784. Haciendo la resta, tenemos que x al cuadrado es igual a 1241. Sacamos raíz de 1241 y lo dejamos simplemente explícito, porque no nos dará un número entero. Ahora con esto veremos el valor de ambos ángulos. Comenzamos por alfa, que es el ángulo que se encuentra adyacente al 28. Entonces conocemos que el coseno del ángulo alfa es igual a 28 sobre 45. Entonces sacamos el arco coseno y entonces nos quedaría que alfa es igual a arco coseno de 28 sobre 45, dándonos un total de 51.52. Para el ángulo que nos falta utilizaremos el seno, que nos quedaría igual a seno de beta igual a 28 sobre 45. Igual utilizamos el arcoseno de beta, donde nos quedaría beta es igual a arcoseno de 28 sobre 45. Entonces, sustituyendo eso en la calculadora nos dará un total de 38.47. Y este sería el ejemplo. Y tenemos un triángulo que mide de lado 28 centímetros, del otro lado la raíz de 1241, que es un aproximado de 35.22 centímetros, y una hipotenusa de 45 centímetros. Tiene tres ángulos. Uno de esos ángulos mide 51.52, el otro 38.47 y el ángulo recto.